Ahí como me ven, soy un participante del grupo de Aragones. Eh, Me siento agradecido mucho de él. Es una persona muy humilde y sabe expresarse en casi todas las expresiones que hace. Me gusta mucho su planificación de números y su forma de aconsejar a la persona. Yo soy mecánico de aquí, de Bonao, República Dominicana. Raúl Aragones Ciciano, yo le estoy dando seguimiento a las estrategias de jugada de Raúl, la 396, la 257, estrategia con tu fecha, diversas maneras de jugar la lotería nacional, Leisa, las internacionales, Anguila, Nueva York, etcétera. Más de 8 años siguiendo a Raúl Aragones, el más efectivo de todos los numerólogos que hay en todo el país, la región e internacionalmente. Saludos buenos para todos, principalmente para Raúl Aragón. Hoy hablo de su personalidad. Es una persona que trata no de dar números solamente, da números, da un pronóstico bueno y a la vez te enseña que tú puedes llegar no solamente en los números, que tú puedas poner un negocio que puede expandirte más adelante, porque hay muchos números que dan números, solamente están detrás de una pantalla hablándote mentiras, lo que ellos hacen, cobran 10,000, cobran $500, pero Raúl no necesita de esa cantidad. El pronóstico de Raúl solamente te cobra de 500 pesos, de 1,000 pesos, de $20, hasta de 15 y de $25. ¿Por qué? Porque él piensa en el pobre, porque hay muchos que no piensan en el pobre, solamente piensa en su bolsillo. Y está hablando de mentira detrás de una pantalla, no, pero Raúl, si tiene que una persona necesita la ayuda, él lo ayuda bastante y no anda diciendo, no, yo mandé un camión de mercancía, mandé un camión de ayuda. No, él no hace eso, porque hasta la Biblia lo dice, cuando tú ayudas, no tienes que saber la mano izquierda ni la derecha. Y entonces una persona cuando te dice de tal pronóstico, si usted lo sigue, usted saca buen beneficio. Y una persona que te ayuda a hacer un negocio crecer. Buenas tardes, mi nombre es Nelly. Llevo aproximadamente 6 años siguiendo a Raúl Aragonés. Es un excelente numerólogo, aparte de que es un buen consejero, por eso yo lo recomiendo. Síganlo en su página. Discúlpeme, Raúl, que estoy en un andamio cuando yo vi eso. Yo te sigo, Raúl, hace mucho. No me he sacado dinero contigo por mi mala cabeza. La primera vez que yo di con usted dio una tripleta. La tripleta salió, no me saqué por mal jugador. O sea, yo reconozco de todos los numerólogos que hay, Raúl Aragones, el serio y el que cumple de todo lo que hay. En las redes hay mucho hablando que yo no son nada. Yo a Raúl Aragones lo recomiendo donde quiera. Vea, mi amigo, lo que estoy fajado aquí haciendo. Aquí fajado haciendo esto. Y han salido 2 premios hoy y no he podido agarrarlo. Hoy estaba ocupado aquí. Buenos días, buenos días. Mis cualidades a decir de Raúl es que un hombre muy honesto, muy claro en lo que hace. Tengo varios años siguiéndolo y trabajando también con él. Ahora fue que me quedé fuera porque he tenido algunos inconvenientes de salud. Ya estoy trabajando, tuve que parar de trabajar. Miren, yo trabajo en una factoría aquí en New Jersey, vean, miren. Y Raúl sabe lo que es esto, porque él fue manager de una factoría. Yo estoy trabajando, gracias a Dios, otra vez, pero estuve en tiempo pasado muy quebrantado de salud. Pero gracias a Dios, Dios no desampara a sus hijos e hijas si le piden con fe. Yo soy Francisco Almonte, me dicen Frank, donde quiera.
El que quiera llamarme Frank, bueno, pues bien. Pero lo real es que tengo mucho tiempo conociendo a Raúl y sé que Raúl es primeramente un hombre leal, un hombre sincero, le gusta hablar con la verdad y le gusta ayudar. Es un hombre que sabe para qué ha nacido en este mundo y por eso vive, porque sirve. Recuérdense que el que no sirve para servir, mucho menos sirve para vivir. Y esto no lo estoy diciendo porque él no es que me ha ayudado en cosas y no ha dejado de ayudarnos, porque Raúl da consejos, no solo números, para que sepan, da consejos cómo vivir mejor, cómo usted desenvolverse en el momento difícil. Da también testimonio de los antecedentes que ha tenido. Y un sinfín, si le cuento, el video se hace muy largo, pero en realidad es un hombre que vale la pena tenerlo como amigo, como hermano, como vecino, como usted quiera. No solo para números, es excelente para ayudar. Yo siempre lo miro como un hombre de brazo a brazo abierto a los demás y a los que lo necesitan. Y por esa razón hay que tener cuidado, porque habemos personas que nos aprovechamos de ese tipo de personas. No abuse de la persona buena. Y recordemos todos que lo injusto, Dios es justo con los injustos. Si usted ve que Raúl es una persona dispuesta a ayudarle, no abuse de él. Sea fiel, sea sincero, trabaje de corazón a corazón, primero con Dios y después con Raúl Aragón. Muchas gracias, bendiciones para todos. Bueno, buenos días. Tengo gente tirándome ya, Tempranito por la mañana, gente ya tirándome aquí al celular. Señores, estamos en vivo. Gracias a Dios por las bendiciones. Tengo que dejarles saber que estoy en vivo. Qué rico es levantarse y saber que todo lo que tú has hecho en tu vida ha sido para ayudar a que otra persona pueda echar para adelante. Da gusto saber que después de tantas veces que te has equivocado, has podido enmendar muchos errores. Pero eso se hace cuando se está vivo, señores. ¿Ok? Eso se hace cuando se está vivo. Ahí es cuando usted pide perdón. Ahí es cuando usted enmenda sus errores. Cuando usted está vivo. No deje pasar el tiempo para enmendar sus errores. No deje pasar el tiempo para hacer las paces que usted necesita hacer en su vida. Porque el tiempo siempre está en nuestra contra. El tiempo es como una piedra que sigue rodando por su propia inercia. Tú te puedes detener, pero el tiempo nunca se detiene. No te detengas tú. No permitas que tu vida se detenga en acciones vacías, en trabajos que nunca te van a llevar a ningún lado, en estudios que nunca te van a dar la vida digna que tú te mereces. Cientos de personas estudiando en la universidad. Cientos de personas estudiando en la universidad y se gradúan y no saben ni qué hacer cuando salen de graduarse. Y no es porque sean inútiles. No es porque sean idiotas.
no es porque no hayan podido ganarle al sistema. Es que el sistema está hecho para que ellos nunca ganen. Vivimos en una sociedad que está rigged, está arreglada. Vivimos en una sociedad arreglada para que las personas que han tenido mejor suerte en esta vida sean los que siempre ganen. ¿Cómo tú ayudarías a tu familia a pasar de ser una familia que siempre ha perdido a ser una familia de ganadores? ¿Cómo tú te volvería tu familia una familia de Vicini o una familia de renombre, verdad? Bueno, empieza por ti. Empieza por ti. Tú tienes que empezar a hacer el trabajo. La mayoría de personas que son millonarios el día de hoy no son millonarios porque tuvieron buenos empleos. Muchos son multimillonarios porque sus familiares, sus abuelos, sus tatarabuelos se esforzaron trabajando duro y decidieron invertir, apostar a la educación y apostar al ahorro, a la inversión. Entonces eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Parte. Apostar a la educación, apostar al ahorro, apostar a la inversión. Pero lo que pasa es que nosotros queremos apostar a la inversión en nuestra vida porque queremos nosotros disfrutarla a nosotros. No nos importa lo que pase en nuestros nietos, sobrinos. No, que se jodan ellos, que ellos busquen su propia manera de salir adelante. Yo quiero gozármelo cuando yo esté vivo, Raúl. Es cuando yo esté vivo que me lo quiero gozar, Raúl. No pensamos en un legado. Y eso es lo más triste. Antes una persona iba a trabajar al campo. A las 3:30 de la mañana se levantaba ese campesino a caminar 5, 7 millas campo adentro para echar un día entero chapeando una loma, la falda de una loma. Yo sé lo que es eso porque yo le llevaba el desayuno a mi abuelo. Llegar y encontrar 4 o 5 hombres haciéndole un cerquillo, un fey a una loma, a machete, para después empezar a surcar esa loma y después empezar a sembrar cepa de yuca, no la cepa, la rama. No es fácil. Pasar el día entero ahí. Y muchas veces era el trabajo de un solo hombre. Muchas veces era el trabajo de un solo hombre. Ese hombre iba y trabajaba por su familia duro. No importaba si ese hombre tenía un problema renal. Oye, ese hombre iba a trabajar normal. En 2 meses iba a ver el doctor. No importaba si ese hombre tenía problemas de circulación, él se iba a trabajar. Oraba y se iba. ¿Qué me dicen ustedes? Dicen por aquí, yo también llevaba una botella de leche para 10 hombres. A mí me gusta venir aquí y conversar con mi gente que se identifican conmigo. Gente que han pasado lo mismo que yo.
Yo no soy rico, yo nunca he sido millonario, nunca he venido de una familia rica. Vengo de una familia fajona, eso sí. Que siempre ha peleado por trabajar más duro. Siempre. Mira lo que tengo aquí. Bueno, tengo un pronóstico aquí. Déjame cambiarlo en el celular. Señores, yo le di anoche el 20 y el 75 para que le dieran seguimiento en Anguila, primera holoteca. No me había dado cuenta que ya el 20 se había adelantado, por eso estaré dando las jugadas un poquito más adelantadas ahora, para que no nos pase lo mismo, porque nos están adelantando las jugadas. Ok, nos están adelantando las jugadas. Muchas gracias a todas las personas que se han suscrito en el VIP. Ayer mismo tuvieron la oportunidad de ganar hasta Palé. Increíble. Y todavía nos queda hasta julio 8 por ahí. Todavía nos queda. Ok. Dicen por aquí, yo he cortado arroz. Bendiciones, señores. Bendiciones infinitas. Señores, tenemos nuevo canal de YouTube. Ok, nuevo canal de YouTube. Perdón. Lo acabo de poner ahí nuevo. A ver si sale por aquí. No he visto que salga en los comentarios. Están como retrasados los comentarios. Ok, vamos a cambiar esto por aquí rapidito. Siempre agradecido de todos ustedes que vienen por aquí a apoyar. Gracias. Ayer no me equivoqué cuando dije que las personas que aprecian son los que demuestran su cariño por uno. Y de verdad que las palabras están de más. Muy agradecido vivo de ustedes. Muy agradecido. Y por eso voy a continuar dándole estos numeritos por aquí. Para que con Dios primero tengamos buenos resultados el día de hoy también. Ok, un segundito que estoy aquí poniendo la información. Usted sabe que yo soy una persona que trabajo por la noche. Ay, qué numerito más lindo. Tan lindo. Tan lindo. Estos numeritos están lindos. Bueno. Estos numeritos están lindos. Gracias por sus bendiciones. Señores, les voy a decir una cosa. Ya llevo 19 minutos aquí, demasiado, ¿ok? Vamos a hacer una cosa. Todo el que quiera la jugada del día de hoy, tíreme el 908-220-4310. 908-220-4310. Tengo para ti una jugada preparada con mucho cariño. Lo que van a hacer es que si pueden combinar esa jugadita en palé, háganlo. Porque me estoy dando cuenta que están saliendo combinadas en palé. ¿Ok? Lo dejan así mismo como están. Así mismito como están. Lo dejan, ¿ok? 908-220-4310. No moví el T y ya usted sabe cómo sabe. Está todo en el fondo. No lo moví. Padre, hermano. Así va a bajar. Buenos días. 908-220-4310. Háblame. Es gratis. Va a recibir la jugada de hoy.
Me estoy enfocando, bueno, ahí lo ven en la lotería que me estoy enfocando. Anguila, la primera, la Florida. Esas son las loterías donde me estoy enfocando. He ido abandonando las loterías como la Real, la Gana Más. Puede jugarlo ahí si usted quiere. Pero yo le estoy diciendo dónde que estoy viendo que están saliendo los premios. Vamos a ver qué tenemos hoy para el VIP. Viva agradecido, señores. Viva agradecido. Me están llamando. No, no me llaman. Vivo agradecido. Y mira, el VIP hoy hay pareja para el VIP hoy. Vamos a ver. (908-220-4310). Háblame. El pronóstico es totalmente gratis para ti. Puedes hacer lo que quieras con él. Dáselo a un amigo, compartirlo con alguien. Solamente si quieres, si gusta, puedes comparar con otras jugadas de otros numerólogos, lo que tú quieras. Eso es tuyo. Eso es tuyo. Eso es tuyo. Eso es tuyo. 908-220-4310. Libertad Financiera, saludos. Aquí tengo la gente tirándome. ¿Qué es lo que es? Señores, tenemos la jugada de Anguila. Recuerden que no estamos añadiendo personas al grupo de Anguila porque ya tenemos un buen grupo. Entonces no podemos quemar las jugadas, como ya le he dicho. En 2 semanas más, mire que yo no estoy desesperado, para que usted vea, yo no estoy desesperado por meter gente al grupo. Imagínense si simplemente le estoy diciendo en 2 semanas más todavía, entonces meto de nuevo gente al grupo de Anguila. En 2 semanas más. Para que usted me entienda. Bueno, volvió a tirarme esta jugadita. Esta jugadita la di. Esta jugadita yo la había dado. Me volvió a salir. Vamos a tener que darla de nuevo. Vamos a tener que darla de nuevo. Dando like y compartiendo si es de su gusto. Mucha gente tirándome por escribiendo. Bueno, me están tirando la mayoría, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Será que la voy a cambiar por esta? Esta más cotica, señores. En esta mascotica hay un conocimiento. Vamos a cambiarla por esta. Es que esta es la que está dando
Esta está dando los pales en la Florida. Vamos a darle a esta. Esta es la que está dando la combinación en la Florida. Vamos a ponerlo así. Me va a doler quitar esta jugada para poner esta otra, pero olvídate. Si algo está funcionando, ¿por qué lo vamos a cambiar? Es lo que yo siempre me he preguntado. Si algo está funcionando, ¿por qué lo vamos a cambiar? Ya se le mandó la jugada al VIP también. Raúl, dame un número para Anguila en la mañana. Háblame, 908-220-4310. Jesús santísimo, se fue todo para abajo. Este está... Vamos allá. 908-220-4310. Tire. Que es gratis. 908-220-4310. Si quiere hablar con mi asistente, ahí está también el enlace para que hable con ella. El VIP solamente son 500 pesitos. ¿Quiénes están en VIP en este momento? ¿Quiénes están? Díganme los que estén en el VIP. Ahorita. Los que entraron en el VIP que estén aquí, porque le mandé el enlace al grupo VIP. Yo no me escondo de nadie. Yo le mando el enlace a mi grupo VIP para que entren aquí. Si tienen que quejarse, que se quejen. Y si tienen que decir algo, que lo digan. El que esté en mi grupo VIP, póngame un 5, por favor. En el VIP. En el VIP. Póngame un 5 en la pantalla. Para saber si usted está aquí. Si usted está en el grupo de Anguila, póngame una A. Una A. Si usted está en el grupo de Anguila, dice Ibelice, yo estoy. Basilia dice 5. Ibelice 5. Ok, eso es para que usted vea que yo no me escondo de la gente. Tengo gente del grupo de Anguila aquí. Tengo gente del VIP aquí. Ok. De los 2 grupos pagos que yo manejo. O sea que aquí hay gente de los 2 grupos que yo manejo y no veo a nadie quejándose. Veo que está todo el mundo contento, tranquilo. La gente de Anguila sabe que el sábado recibe su pronóstico de Anguila, que es para jugarse de domingo a miércoles, para esperar nuestro premio en mayor de domingo a miércoles en Anguila a las 10 de la mañana o Anguila a la 1 de la tarde. Así es que trabajamos Anguila. Mira qué fácil. 4 números, 4 palés. Anguila. Es como lo trabajamos. De domingo a miércoles. Y con el favor de Dios, ya por 26 semanas, 4 semanas no nos fueron bien de las 26 semanas. Pero estamos hablando que 22 semanas hemos tenido jugadas en primera. En 22 semanas. 4 semanas nos fue perrísimo. Sí. Salieron al revés los números. Otros no salieron. Otros salieron en tercera. Claro. Pero 26 semanas es la mitad de un año. Y si la mayoría de la mitad del año no ha ido bien, ¿por qué lo vamos a cambiar? ¿Por qué lo vamos a cambiar? Eso es lo que yo le pregunto. 908-220-4310. Háblame. Ok, ahí tienes el enlace para que hables con mi asistente. Si quieres hablar con ella, solamente 500 pesos el VIP. Dura todo un mes. Te inscribe hoy día 10, termina el día 10 del mes que viene. Punto y se acabó. Ahí tienes el enlace para que entres a la plataforma para jugar desde cualquier parte del mundo y hagas tu cuenta ahí. Puedes jugar seguro. Tu dinero está seguro ahí. Son personas muy serias y pagan de una vez. De una vez pagan. Que eso es lo mejor.
Hay muchas aplicaciones por ahí muy buenas, pero yo considero que esta plataforma es la mejor aplicación que yo he visto porque tiene la mayor cantidad de oportunidades para uno pues sacarlo. Al día de hoy yo llevo en esta plataforma ganado ponérselo aquí. $24,231 al día de hoy. Cuando llegue a 30,000 lo saco. ¿Cómo lo saco? De la misma manera que he sacado todo esto. Solamente lo que va de este mes. Me he ganado 60,000 pesos en lo que va de este mes. Yo no estoy tratando de hacerme millonario. ¿Ok? Pero si usted suma 24,000 y 60,000, son 84,000 pesos que yo no tenía en este mes. Ya en lo que tengo con la plataforma, que es menos de 2 meses, me he ganado casi 150,000. Bueno, vamos para... No le voy a hablar mentira, yo le hablo con dígitos. Con dígitos le hablo. 154,785. Entonces, cuando yo le digo que yo le puedo ayudar a usted a establecer algo que no se ve real, señores, no se ve. Señores, yo creo en una sola manera de trabajar y es trabajar duro. Es la única manera que yo creo. Yo ahorita me voy a trabajar, a honra lo digo, me voy a taxiar, hacer delivery de paquetes, hacer todo lo que tengan que hacer. A mí no me importa que mis contrarios me lleven, se burlen de mí porque tengan más dinero que yo o lo que sea. Yo sé que yo tengo el dinero que yo necesito. Generando miles en una plataforma. Miles generando en una plataforma mensualmente. Ustedes lo vieron ahí. Generando dinero aquí diario, trabajando duro. Uber, Lyft. Reclutando personal para Lyft y Uber también. Por cada persona que recluto para trabajar en la plataforma, Lyft me da 700 y Uber me da 300. Dime. Aparte que puedo trabajar Uber o Lyft diario, que son de 200 a 300 pesos. Yo trabajo 12 horas diarias. Yo no sé usted, pero yo no tengo tiempo para perder. Yo quiero vivir bien. Quiero pasarla bien. Y si yo no trabajo duro, no tengo dinero. Y si no tengo dinero, no me puedo dar los gustos que yo quiero. Aparte de eso, acabo de agarrar una contrata con una compañía que hace transportaciones de aeropuertos a hoteles. Y es malo. En mi mano. Cada viaje $50, $70, $80. Aparte de eso, gracias que trabajo haciendo lo que hago en transportación, mucha gente se burlará. Ah, Raúl, lo que trabaja en transportación, bueno, no tengo la cartera ahorita conmigo. Acabo de conocer a un dueño de una compañía de buses
que hacen despedida de soltero y todo eso. Y el tipo viene y me dice, mira, ¿te gustaría trabajar para mí? Te puedes ganar 1.500 en un día. Nada más trabajamos los fines de semana. Por 5 horas te pagamos $300 más la propina, que son como 150, 200. Es bendiciones por todos los lados que me están cayendo. Yo necesito cobrarle a una persona $500 por número. Necesito cobrarle a una persona $200 por número. No. Es que yo decidí que no es así que voy a vivir mi vida. Que yo sé lo que cuesta salir a las calles y tasear y buscarse $200 en 12 horas. Yo sé lo que cuesta. Yo sé el precio que hay que pagar. Las canas, las arrugas en la cara, los dolores de espalda. Yo lo sé. Y jamás en mi vida le voy a cobrar a una persona $500. A menos que fuera un curso o algo. Pero jamás. A menos que fuera un curso, un anuncio o algo así. Pero yo cobrarle $500 por número a una persona no me sale. Háblame 908-220-4310. Ahí está esperándote mi pronóstico para el día de hoy. Ahí te puse las loterías. Me preguntaste la lotería, ahí están. Ok, en el título están. Espero que te vaya bien ahí. Juega con conciencia. Ahí puedes hablar con mi asistente. El VIP solamente son $500. Ahí puedes entrar y crear tu cuenta en las plataformas para hacer jugadas de cualquier parte del mundo también. $217 mensajes. Me disculpan, hay muchos de esos mensajes que son de ayer. Si ustedes necesitan hablar conmigo, hablen directamente. Ahí está el enlace para hablar con mi asistente. Hablen con ella, por favor, que ella le pueda asistir. Ustedes saben que yo voy a estar trabajando. Por eso se lo digo, no se lo digo de nada malo. No es que yo no quiera hablar con nadie, pero sí hay muchos de los mensajes, lo contesto yo también. Pero hablen con mi asistente. Voy a estar buscando 2 muchachas más en el área de Santiago. Tengo un área de oficina que me están ofreciendo en Santiago. Imagínense. Me están ofreciendo una área de oficina en Santiago, y de momento me gustaría aprovecharla para tener 2 chicas trabajando conmigo ahí en esa oficina. Dios es bueno, señores. Dios es bueno, créanme. Dios hace tantas cosas con uno. Todo me lo pone en la mano. Todo me lo pone en la mano. Todo me lo pone en la mano. Todo. Y sé que he pasado por muchas pruebas, muchas cosas, pero todo Dios me lo pone en la mano para que yo tome las acciones correctas. Es para eso. No es para otra cosa. Línea, mira, no hago esto por ningún tipo de concurso. Me satisface el saber decirte de que sí, me gusta la página porque eres una persona que no vende sueños, eres real, se nota, se mira con quién se habla y no dice una cosa por otra, simplemente habla de las posibilidades reales, de lo que puede ser y lo que no puede ser. Me gusta que la gente me lo diga en la cara. Me gusta que la gente opine lo que piensa de lo que estamos haciendo. Me gusta que la gente sea real conmigo. Y por eso vivo agradecido de todas las personas que me envían sus bellos testimonios por video, por WhatsApp. Bueno, primeramente quiero desearte muchas bendiciones, Raúl, a ti y a todos los tuyos, y decirte que soy una fiel seguidora de tu programa hace mucho tiempo.
y decirte que sigas siendo la persona hasta ahora que has seguido siendo humilde, humanitario con todas las personas que necesitan, y darte gracias por ayudarnos a estas personas que a veces no tenemos la posibilidad de conseguir dinero, y tú con tus ayudas, con tus números, pero no solamente tu número nos brinda, sino que nos ayuda a seguir superándonos, que no nos pongamos activos a una lotería ni a solamente depender de eso, sino que da buenos consejos, nos da informaciones para poder nosotros mismos hacer lo posible de conseguir ese dinero. Me perdonen porque estoy un poquito afónica, estoy un poco mala de la gripe, así que te deseo todo lo mejor y que sigas siendo esa buena persona. Muchas bendiciones para ti. Bye. Señores, hay que ser agradecido, ¿eh? Hay que ser agradecido. Aquí estoy pidiendo la información todavía a esta gente que le compramos la silla para la niña. Ha sido un dolor de cabeza, ¿verdad? Pero sabemos que esto es para 3 meses y pico que vamos a estar lidiando con esta situación. En China tuvieron algunos inconvenientes hace casi mes y medio y han retrasado todo. Hasta ahora estaba ahí pidiendo la información a esta gente a través de Alibaba, ¿verdad? Información sobre la silla, qué ha pasado, qué nos pueden decir. Y solamente me dan a la larga. Me da pena porque tengo una chiquilla esperando esa silla que la necesita. Ok, ¿qué vamos a hacer ahí? Tenemos que esperar. Que Dios sea el que nos ayude y que ilumine a esa gente, que abra esos puertos para que pueda llegar esa ayuda. Ok, esa ayuda que tanto necesita esa gente. La vida un poco más llevadera. No arreglarle la vida, pero hacerla un poquito más llevadera a esa personita. 908-220-4310. Señores, venimos con nuevo programa. El ingeniero versus el Pitbull. Nuevo programa que vamos a estar estrenando mi hermano Víctor Sepúlveda y su servidor. Un servidor acá. Vamos a estar estrenando un nuevo programa donde vamos a estar conversando con ustedes, compartiendo con ustedes un poquito de todo. Ok, a las 9:30 de la noche, antes de acostarse. Ya usted sabe, estamos preparando todo para que esté en orden. No sé por qué no me salen los comentarios aquí Yo puse un comentario, pero no me sale aquí. No me sale aquí el comentario. No sé por qué no me sale. Debería de salirme el comentario, pero no me sale. Pero ya lo saben, sumamente agradecido de todas las cosas que ustedes vienen haciendo con nosotros. Por eso le ponemos por aquí ese pronóstico totalmente gratis para ustedes. Obviamente, ustedes pueden optar por mejores pronósticos hablando con mi asistente a través de mi teléfono 908-220-4310. Cuando usted me habla, le va a llegar un mensaje. Ahí en ese mensaje está el enlace para usted hablar con mi asistente. Para las personas que no tienen el nuevo enlace del canal donde vamos a estar haciendo nuestro nuevo programa, el ingeniero versus el Pitbull. Ahí está el enlace para que ustedes puedan seguir ese canal de YouTube nuevo. Todavía no tiene contenido porque va a ser una primicia que vamos a abrir para ustedes. Todos los días a las 9 de la noche, un compromiso con nuestra gente que nos quiere, la gente que nos aprecia, la gente que nos sigue, la gente que necesita escuchar personas que de verdad se preocupen por ella. Quiero decirle que cada mes estaré haciendo una donación de 10,000 pesos
a una de las personas que participen pues en los retos que tengamos. ¿Ok? Estamos canalizando todo de una manera correcta. Lo estamos haciendo con las personas más fieles, las personas, nuestros seguidores y nuestros clientes más fieles, porque ustedes se lo merecen. ¿Ok? Y ustedes lo han probado, que ustedes son los más fieles, y como ustedes son los más fieles, se merecen todo el respeto y se merece que uno lo apoye también. Y de la única manera que yo puedo apoyarlo a ustedes, no es solamente moral, pero también económicamente, con una ayudita de 10,000 pesos a final del mes o empezando el mes. Escogeremos una persona de las que nos apoyan, de las que comparten, de las que hacen todo lo que tienen que hacer para que este proyecto siga adelante. Lo vamos a hacer porque estamos generando el dinero. Lo estamos generando el dinero y yo creo que es lo justo. Empezar a ayudar por lo menos a una familia, hacer una compra de 10,000 pesos, que si no comprar una estufita o lo que sea. Vamos a empezar a hacer ese tipo de cosas. Ok, se escogerá un ganador y usted tiene 10,000 pesos. ¿Qué usted quiere hacer con eso? Ya. Es lo que vamos a hacer. Quiero volver a mis inicios. Quiero volver a ser la persona que era antes. Quiero volver a ayudar. Quiero volver a estar ahí para las personas que de verdad me necesitan. Pero a través de mi plataforma, no a través del WhatsApp. ¿Ok? Yo sé que hay mucha gente que necesita, pero yo voy a hacer de la manera que yo lo hacía antes, lo voy a hacer porque era la manera correcta. A través de mi plataforma, yo voy a dejar que Dios me ponga a mí delante de la gente que en ese momento yo pueda ayudar. Aquí hay mucha gente que dice que hace y hace y no hace nada. Mucha gente que se jacta de gastar millones y gastar millones y gastar millones y no hace nada. Mucha gente que se jacta de decir yo gano millones en la lotería y no hace nada por nadie. Obviamente ustedes se dan cuenta que yo no vine para hacerme millonario con la lotería. Ustedes lo están viendo, ¿verdad? Obviamente. Pero yo sí tengo una meta en mi vida, que es de dejar un legado para mis sobrinos, dejar un legado para la gente que de verdad me aprecia. Porque yo no distingo entre color, estatus social, ni país, ni nada de eso. Mi nombre es Tovarí de la Mota. Le doy gracias a Raúl Aragones porque a través de él pude resolver algunos problemas personales que tenía. Pude comprarle también la cuna a mi hija, que ya nació, gracias a Dios, y a Raúl Aragones. Raúl, quiero a ti y vamos por más. Señores, yo hablo con gente de toda parte del mundo. Es increíble la bendición tan grande que Dios me ha dado a mí en más de 8 años que tengo aquí, de poder conocer gente de toda parte del mundo y poder escuchar, porque esa es la satisfacción, escuchar lo que la gente piensa de ti en países donde tú nunca has pisado. Hola, muchas bendiciones, saludos desde Cuba. Mi nombre es Jonathan Gutiérrez. Yo recomiendo los servicios del señor Raúl Aragones porque lo caracteriza su gran humildad y sinceridad y por ayudar a muchas personas que de verdad lo necesitan. Muchas bendiciones. Personas de otros países que yo jamás he visitado, personas de culturas totalmente diferentes que de alguna manera he influenciado. Doy gracias a Dios por. Bueno, chicas, aquí estoy ya grabando un poquito de lo que fue el evento. Vamos a preguntarle, tenemos aquí a 3 emprendedoras que estuvieron presentes en este evento. Vamos a empezar por aquí. A ver, la señora Marisol está emprendiendo lo que es cosméticos. Cuéntenos, ¿qué le pareció hoy día lo que vimos con el coach Raúl Aragones? Muy interesante, muy fascinante, y pienso que si es que ponemos, como dijo él mismo, acción, vamos a salir adelante. Así es que todo depende de cada uno de nosotros. Y gracias por la invitación. Qué bueno, gracias también. Vemos que estamos motivadas a seguir emprendiendo en este mercado. Aquí tenemos a Liliana. Liliana, ¿qué te pareció el entrenamiento de hoy?
Pues la verdad, yo creo que vamos a salir a comernos el mundo con la tecnología porque las herramientas que llevamos son muy importantes para nuestro negocio y a esta nueva era es de tecnología, así que a quitarle miedos a todo esto. Así es, diferentes productos, emprendiendo, dos emprendedoras y con la misma visión, ganas de, como dice Liliana, a salir a promocionarse ya. Aquí tenemos a una emprendedora que ya nos ha visitado anteriormente. Hola, Vanessa, dinos, ¿cómo estás y qué te pareció? Bueno, la capacitación que recibimos hoy en esta mañana con Raúl fue extraordinariamente enriquecedora. Aprendimos muchas cosas que quizá ignorábamos muchos de nosotros. Entonces, con esta capacitación, y obviamente nos falta mucho más capacitarnos para poder llevar nuestro negocio a otro nivel, y pues estamos aquí listas para poder salir en busca de nuestros sueños. Qué bueno, Vanessa, me alegra mucho. Miren, aquí tenemos otro grupo de chicas y aquí está una emprendedora dueña de negocio. Vino aquí con su familia, con su esposo, con su mamá y con esta preciosa. Ivana, ¿qué te pareció el entrenamiento del coach a Raúl Aragones hoy? Me encantó, estuvo bastante interesante, aprendimos bastante, vamos a poder ahora promocionar mejor nuestro producto para que las personas lo conozcan y puedan beneficiarse. Ay, qué bueno, Ivana, me alegro mucho. Chicas, esto ha sido lo que estamos emprendiendo en coltial.com. Vinimos a eso, a ayudarles, a darles una mano y que todas las empresas suban a la misma vez. Así es que, chicas, vamos entonces a dejar este video y pronto estamos conectados. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. No ensalzarte tú. No ser tú el que diga yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy esto, yo soy lo otro. Que sea la gente que de verdad te tome de la mano, la gente que de verdad te tome de los brazos, la pierna y te suba y diga tu nombre y grite tu nombre y diga vale la pena trabajar contigo. Raúl Aragones, ese es un hombre muy importante para todos nosotros. El hombre de la tecnología, Raúl Aragones, él dice solamente di que es un coach, que tú eres un coach, pero no es un coach. Él es una persona que sirve a la comunidad, da su vida a los demás. Es una persona que entrena a las personas en lo que es el net marketing, que es marketing por internet. Y también entre muchas personas que seamos exitosos. Así que gracias, Aragones, por tu ayuda y por tu apoyo que estamos presentes. Yo lo que quiero es dinero.